Bien, chicos, bienvenidos al segundo podcast de Meninas. El día de hoy tenemos a mi invitada, mi nutricionista, Carlita Vera. Bueno, vamos a hablar sobre varios temas el día de hoy. Más que todo la nutrición con la mujer. Pero antes, Carlita, igual preséntate, por favor. Bueno, gracias por invitarme a tu podcast. De verdad me siento súper contenta de estar aquí. Yo soy nutricionista clínica, también me he especializado en nutrición deportiva y recientemente hice un máster en nutrición, medicina y salud hormonal de la mujer. ¡Qué bestia! Dios mío. Esa es. Bueno, Carlita, a ver, contándole un poquito a las personas cómo nos conocimos, cómo también, porque ella también practica jiu-jitsu por si acaso, es cinturón blanco, pero bueno, ahí dándole la lucha también. Bueno, nosotras nos conocimos, literal, fue por el universo, porque justo yo tenía un evento de Meninas Pop-Up y yo había hablado con otra amiga nutricionista para que ella dé una charla, pero justo tuvo una competencia, ¿verdad?, de powerlifting. Entonces, mi otra amiga le dijo a Carlita, y yo sin conocerla, Carlita, pues ni nada, le dijo ¿cómo sería la palabra? La cubra, ajá, la cubra. Entonces, bueno, nos conocimos justo ese día de Meninas Pop-Up, me acuerdo del día del evento para la mujer, Ajá, por el día de que la mujer. fue en el Parque Histórico, estuvo súper lindo ese Meninas Pop-Up. Y nada, ahí nos conocimos a Carlita, fue su primer día también de defensa personal. A ver, cuéntame un poquito de eso, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? La verdad que a mí me encantó, fue súper nuevo porque nunca había hecho una clase de defensa personal y me parecía como interesante porque de verdad tú te preguntas qué haces en una situación como esas y la verdad es que yo siento que me quedaría paralizada. Entonces dije, de verdad, estas herramientas son útiles para aplicar en el día a día o simplemente por saber. Entonces ahí ya me quedó el bichito porque realmente la clase me encantó el concepto de que era todo con mujeres. Claro. Y dije, necesito ir a una clase de pruebas. ¿Y dónde es Claro, dónde puedo ahí, hacer ajá, más? yo me acuerdo que el primer día, o sea, diste tu charla y de ahí hicimos lo de defensa personal y se quedó enamorada, pues no, y de una y dijo, ya, yo quiero seguir haciendo. Sí, aquí estoy. No he Y aquí aflojado del está. Sí, jiu-jitsu. ¿cuánto tiempo ya ha pasado? 4 meses, creo. 4 meses o un No, poquito más, ¿no? poquito más de 4 meses, sí. A ver, cuéntame la historia esa que te ibas a decir de lo de tu papá y todo eso, que casi te pone a hacer judo. Ah, claro, es que cuando yo estaba pequeñita, yo creo que tenía 8 o 9 años, entonces yo estaba en una federación, no recuerdo el lugar, pero había un lugar donde como que hacían varios deportes de contacto. Y mi papá me muestra y me dice, mira, aquí podrías hacer, yo creo que era judo, no sé. Y yo, uy, no, pero eso hay puros niños. Entonces, como Claro. obviamente yo estaba chiquita y decía puros niños, no, no tengo ganas, yo no quiero ir a eso. Y la verdad es que de ahí no le presté más atención, él se moría porque yo aprenda. Ajá. eh, O sea, por la importancia también de un papá que quiere que su hija aprenda a defenderse, ¿no? Tener como que también esa seguridad. Muy aparte de eso, que haga deporte, que haga algo también con disciplina, etcétera, etcétera. Pero es difícil que una persona, cuando eres menor de edad, no se enganche y peor ver que no hay ninguna mujer. Eso es exacto. importante, meninas. Es que sobre todo eso yo dije, no hay casi mujeres, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Dónde voy a hacer amigas? Y como de chiquita a mí no me interesaba como que jugar con niños o algo así, Claro, dije, no, ¿yo claro. qué voy a hacer ahí? No, gracias. Y me fui. Bueno, Carlita, qué bacán que después de toda esa experiencia de la charla en ese evento, después ya seguiste haciendo jiu-jitsu. Bueno, y ahorita sí, entrando a materia, a su materia en contexto, ahorita vamos a hablar sobre la alimentación para mujeres que entrenan jiu-jitsu, ¿ya? Y la pregunta es, la primera pregunta de muchas, ¿cuáles son nuestras necesidades reales como mujeres activas? No necesariamente jiu-jitsu, no puede ser cualquier otro deporte. ¿Qué es lo que necesita una mujer para poder, digamos, rendir todo el día? Ok. Nosotras como mujeres activas, y como bien lo dices, para todo deporte necesitamos estar cubiertas en todos los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas.
¿ya? Los tres son importantes y es súper curioso porque de hecho mucha gente cuando se dedica o quiere iniciar un estilo de vida saludable, hoy en día en internet tienes un montón de información Claro. y lo primero que hacen es cortamos carbohidratos porque siento que los carbohidratos no me van a ayudar o me hacen mal. Realmente nosotros tenemos que aprender que en este caso, sobre todo si somos personas activas, el carbohidrato va a ser un buen aliado para poder rendir bien. El tema es que la mayoría mete los carbohidratos en el mismo saco, los carbohidratos llámese azúcar, o los postres, y en el mismo saco a la papa, a la quinoa. Entonces realmente hay que saber separar el carbohidrato complejo, el que sí me va a aportar, de estos carbohidratos que de repente sí son más calóricos o son vacíos en nutrientes y no nos aportan mayor calidad. ¿Ya? De ahí las proteínas, porque realmente cuando tú eres una persona activa, te desgastas, hay un gran desgaste de aminoácidos y tienes que recuperar para poder rendir Claro, bien. el músculo, ¿no? Exacto, para que no se sacrifique tu nivel de masa muscular. Y finalmente las grasas, que en las mujeres cumplen un papel fundamental, que es para poder tener un buen balance hormonal. Excelente. ¿Y qué diferencias importantes hay entre entrenar por salud y entrenar para competir? Realmente hay una gran diferencia porque una persona que entrena por salud probablemente no va a tener en cuenta o no va a tener un mayor desgaste físico. De repente una Claro. persona que entrena por salud entrena 2, 3 veces por semana, a lo mucho 5, 1 hora diaria, mientras que una persona que entrena para competir, muy probablemente, dependiendo de su Claro, disciplina. son 3 treinos al día, o sea, cuando uno, o sea, ya se está mentalizando, ¿no? Y quiere quedar campeón, yo por lo menos cuando estoy en esa época, sí, mínimo unos 3 entrenamientos de jiu-jitsu. Exacto, es la lucha, los complementarios. Entonces realmente el desgaste físico es mucho mayor. Y aparte, muchas veces el deportista ya no raya en salud, sino que tiene que Claro, ir un poquito más allá y no necesariamente lo que va a hacer siempre es saludable. ¿Ya? Siempre el deportista se lleva como que a un límite. claro, exacto. Ya, ¿y qué es necesario? Bueno, no, perdón, qué pasa si no como lo suficiente como atleta de jiu-jitsu? ¿Qué pasa si no como lo suficiente? O sea, si tú no comes lo suficiente, al final no vas a rendir bien. Es lo primero Claro, que ahí se va a viene como sentir. que el calambre. Exacto, si no estás bien hidratado te puedes acalambrar, puedes perder tu nivel de masa muscular y eso a la larga va a perjudicar tu rendimiento. Entonces es necesario que puedas planificar qué vas a comer. Sobre todo, importa mucho la comida antes de tu entrenamiento, lo que de repente también estás consumiendo, dependiendo de tu desgaste, Ujú. durante el entrenamiento, cómo te estás hidratando, que muchas veces es necesario incluso no suficiente el agua, sino algún tipo de bebida Claro, como un deportiva. BCA de Exacto, Lander. exacto, un BCA, y lo que vas a consumir después de entrenar para poder recuperar glucógeno, Claro, por ejemplo, aminoácidos. en un treino de jiu-jitsu yo me acuerdo una vez, así en el mediodía, que sudé tanto que yo me pesé, o sea, yo hice como que ese tasting, ¿no? De pesarme antes y después del entrenamiento y yo bajé 2 kilos en un entrenamiento de 1 hora de jiu-jitsu. O sea, creo que es full. Es hartísimo, y es que Y es pura agua, ¿verdad? agua, electrolitos, exactamente. Y todo eso tienes que recuperarlo. Claro, ya. ¿Y cómo me doy cuenta si mi alimentación no está ayudándome a mi rendimiento? O sea, eso te das cuenta en el día a día en cómo te sientes. Ya, si tú sientes que, por ejemplo, estás en plena lucha y te falta la energía, es como que sabes que tienes la fuerza, pero Claro, no claro. puedes acabar en el tiempo, no tienes la fuerza para de repente finalizar a la persona o simplemente no puedes O ya te aguantar, mareas ya así, ya simplemente es como quieres que ya te rindes exacto. mentalmente también, me imagino, ¿no? Claro, quieres tapear antes de tiempo porque ya te Te cansaste. Entonces, cansaste. realmente eso es una alerta roja para que digas, ok, no estoy alimentándome adecuadamente. Creo que sí es súper importante, ¿no? Y hay, bueno, diferentes personas, como yo te comentaba hace un ratito también. Yo ahorita estoy entrenando en la mañana, ¿no? ¿Y qué pasa para estas personas que se levantan y de una van a entrenar y no desayunan? Mira, ahí depende de cada persona. Cada persona es un mundo Claro, cada distinto. persona es un mundo diferente. Ajá. Porque sí habrán profesionales que te digan, no, el desayuno es la comida más importante del día, pero hay personas que el desayuno les causa náuseas en horas de la mañana, como que comer tan temprano. Entonces, de repente, no les va a servir para rendir mejor desayunar, pero lo que sí podemos hacer es personalizarlo y que tengas una buena cena, que la cena esté acompañada con una buena cantidad de carbohidratos, teniendo en cuenta que eso lo vas a utilizar al día Al día siguiente siguiente en la en la mañana. Es como mañana. que ¿Ya? tu cuerpo
cuerpo guarda esa reserva para la Exacto, mañana y para para la que tengas mañana. como que esa energía y sí puedas seguir luchando, Correcto. entrenando, pues, ¿no? Exacto. O si vas a entrenar, que por ejemplo, dependiendo tú la comida la tienes que organizar dependiendo de qué tan cerca estás de tu hora de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si son 2 horas antes, tú te puedes dar el lujo de desayunar un poquito más consistente. Claro, como que digamos un poquito más alto en proteína. Exacto, y con carbohidratos más complejos. Pero a medida que se acerca la hora del entrenamiento y no tienes tanto tiempo, yo lo que recomiendo es priorizar carbohidratos de rápida absorción. Porque el carbohidrato yo tengo entendido que es igual a energía, ¿verdad? Así es. Y es energía rápida para tu cuerpo. Entonces, si ya no tienes mucho tiempo, por ejemplo, tienes 1 hora para desayunar antes de tu entrenamiento o media hora, lo ideal es que te vayas por algo mucho más ligero y que de Como preferencia sea que, rico. digamos, ¿a qué puedes recomendarle a las personas que falta 1 hora el entrenamiento de Jiu-Jitsu y tienen hambre, se mueren de hambre, pero saben que si comen algo como que muy, después en la lucha van a estar vomitando, pues no? ¿Qué les recomiendas a los jiu-jitseros comer antes de su entrenamiento? Por ejemplo, antes de entrenar podrías comerte un guineo. Depende también de cuánta hambre tengas cada persona, Ujú. pero puede ser unos rice cakes con mermelada, ya hay un guineo y quizás un Y par de mantequilla de huevitos maní o también sí que, mantequilla de ajá. maní. Exacto, podrías comer un poco de avena, de granola también. O, Culturas ahí. exacto, también el açaí es perfecto para antes de Claro, porque entrenar. igual es energía, ¿no? Ujú. Ya, vacancísimo. A ver, ya, vamos a otro tema, ahora sí. Porque el día de hoy, como es nutrición, y hay que aprovecharla, hay que abarcar, trato de abarcar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a comer sin miedo, sin culpas, ¿ya? La presión estética en las mujeres que hacen deporte de combate. ¿Cómo romper la mentalidad de que si como mucho voy a subir de peso? ¿Cómo una deportista puede mantenerse? Yo creo que la mayor parte, y eso se ve en todos los deportes, Claro, no solamente en Jiu-Jitsu, ¿no? ajá, se batalla siempre la mujer con el tema del peso y realmente aquí, sobre todo en deportes de categoría de peso, está ese, ok, quiero entrar a esa categoría porque de repente así me voy a topar con gente que no sea tan pesada Claro. y voy a tener más ventaja. Entonces, primero hay que hacer una buena planificación, hay que ver cuál es tu composición corporal inicial y tratando de viendo tu composición corporal, ver cómo se saca esa mejor versión, cuál es tu porcentaje de grasa inicial, cuál es tu nivel de masa muscular y de acuerdo a eso planificar con tiempo a qué porcentaje de grasa te puedo llevar sin tener que ir a métodos extremos, porque ahí es donde empiezan también los problemas con la relación con la comida, con tu peso, ya cuando sobre todo se manejan estos, o se quiere hacer un corte de peso muy extremo, Claro, por ¿ya? ejemplo, yo me acuerdo que yo sí bajé, o sea, digamos, ahorita que tú ya sabes mi peso actual, Dios mío, me quiero morir, pero yo sí he llegado a bajar por lo menos unos 5 o 6 kilos, obviamente matándome, ¿no? Me dio la blanca como 2 veces, saliendo del sauna, así, obviamente eso no es lo ideal para un atleta que, o sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación tú crees que para una competencia tiene que comenzar a hacer el corte de peso? Mira, depende de la composición corporal inicial de mi paciente, porque si es un paciente que tiene un porcentaje de grasa muy elevado, se va a necesitar más tiempo para poder corregir esa composición corporal y poder aumentar su nivel de masa muscular. Pero teniendo en cuenta que es un paciente que tiene un buen nivel de masa muscular, que tiene un buen porcentaje de grasa, puede ser tranquilamente unas 4 semanas, O ¿ya? sea, un mes para poder, Sí. o sea, como que llegar al peso bien, sin matarte. Claro, porque hay que ver primero a qué categoría quieres ir, que Claro, también a veces se comete el error de querer ir a categorías muy bajas, ya con respecto a tu peso inicial, claro, es y como que ahí, ya imposible. Ya cuando llega el nutricionista dice, ¿sabes qué? No, no vas a llegar. claro, porque muchas veces lo que hacemos es tratar de jugar con el tema del glucógeno, el vacío intestinal, los líquidos, ya, pero para eso yo necesito que mi paciente tenga un buen nivel de masa muscular. Claro, Ya, si tiene un porcentaje de grasa muy alto y poca masa muscular, no va a poder hacer mucho en cuanto a pérdidas de peso así de rápidas. rápido, claro. Exacto. Entonces ahí sí necesitaría más tiempo. Ya, bueno, vamos, como ya les dije, vamos a tomar varios temas, ¿no? En relación a la parte emocional con la comida, a veces, y yo digo a veces porque yo me incluyo, ¿no? Y me pasa 100%. Estamos comiendo no porque tenemos hambre, sino porque tenemos ansiedad o porque tenemos miedo.
¿Qué tips puedes darle a las personas en cuanto a esto? Mira, lo principal, y yo creo que casi todas las mujeres hemos pasado, es que muchas veces nos dicen, no comas esto, no puedes, tienes toda esta lista de alimentos que te engordan. Entonces, cuando uno prohíbe, provoca más. Claro, literal, es como yo, y me pasa full, en serio, es como que yo ya sé que voy a entrar a dieta y estoy dieta, dieta, chocolate, 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 dieta, chocolate, no, y es horrible. Claro, a mí me pasa mucho que ya pacientes me dicen, Carla, hoy me voy a pegar la última cena, ya porque se mentalizan a que ya nunca más voy a volver a comer estos alimentos. Y Claro, realmente cuando hay restricción, justamente aumenta el el deseo, deseo. ¿ya? Entonces yo al menos trato de no tener una, al menos de que tengas algún tipo de patología, que en deportistas es raro, yo no manejo lista de alimentos prohibidos y permitidos. Tú puedes comer todo dentro de un balance, ¿ya? Ahí depende mucho, obviamente, la frecuencia con la que comes ciertos alimentos Claro, y la exacto. porción. Pero en Ujú. realidad no hay un alimento que esté prohibido o que por sí solo tenga la capacidad de dañar tu salud o de hacerte aumentar de peso, al igual que no hay una ensalada que te va a corregir el peso Mm, corporal. Entonces, siempre trato de trabajar esa parte con mis pacientes para que poco a poco vayamos haciendo las paces con los alimentos, con tu cuerpo. ujú. Y hay cositas, o sea, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la alimentación consciente, Ajá. ya de la alimentación intuitiva y que puedas conectar con esas señales que te manda tu cuerpo, que efectivamente Ah, no, pues a mí me manda chocolate dulce. no, y sabes que en realidad no es raro porque desde chiquitos nos enseñan así, o sea, desde chiquitos te dicen, tú no te puedes levantar de la mesa hasta que te termines todo el plato de comida. Y desde Claro. ahí te van desconectando de las señales que te manda tu cuerpo, porque Ok, el cuerpo es tan sabio, interesante. exacto, el cuerpo es tan sabio que te dice, ya estás satisfecha, ya no necesitas comer más. Pero como hay alguien que te está obligando a comer, tú ya en tu mente tienes en ese chip que no puede sobrar comida. Entonces muchas veces nos pasa que ya nos sentimos satisfechos, pero nos da pena sobrar, nos da pena dejar. Ajá. Y estamos viendo, ¿y quién se quiere comer esto? Y si nadie se lo quiere comer, me lo Claro. termino comiendo No, pues todo. mi abuelita me reta. Mi abuelita me dice, no, es que tú comes con el estómago, que no sé qué, porque me dice que yo no alcanzo a medir con mi, o sea, como que en el ojo, al ojo, lo que en verdad me voy a comer, sino que yo como con el estómago porque me muero de hambre y me sirvo hartísimo y no me lo termino comiendo. Y pasa esto lo que tú dices. Entonces ya qué pena dejar, me Claro. termino la comida. Exactamente, entonces ya desde pequeños nos hemos desconectado. Entonces lo ideal es, por ejemplo, masticar bien, como que no tener Eso también es, distractores. ajá, como que full importante, ¿no? Hay algunas personas que están en el trabajo y no tienen mucho tiempo como que de comer, y es como que, y eso, como que tragas, no comes, no masticas, sino que te lo tragas. Y no le llega esa señal a tu cerebro de que ya estás satisfecha. No sé si te ha pasado que quizás tenías mucha hambre y tú empezaste a comer y recién ya te terminaste el plato y a la media hora dices, me empaché. Ya, porque Sí, recién ahí le llegó la señal a tu cerebro de que ya estaba satisfecha, pero comiste tan rápido que no te no diste te ese diste tiempo. cuenta, claro, como que de la cantidad en verdad que comiste. Ujú. Entonces sí, es súper importante como que tomarse el tiempo o evitar distractores, sobre todo si tenemos este problema de conectar con nuestro cuerpo, de, es típico que estamos comiendo y viendo algún video en TikTok. Claro, yo creo que la mayoría de personas que yo conozco, por lo menos, ajá, si es que no estás teniendo una conversación con otra, estás viendo Jiu-Jitsu, tripping en el celular mientras estás comiendo, o sea, Exacto. Entonces lo ideal es eso, como que decir, ok, voy a apartar el celular y voy a enfocarme, voy a saborear los alimentos, cómo me estoy ay, sintiendo, no. para poder reconectar. Bueno, eso es algo importante. A ver, y cómo, cambiando y volviendo al tema de un poquito de las competencias, ¿no? Cortar peso sin hacerle daño a tu cuerpo. Ya, justamente como te decía, depende mucho del paciente. Por ejemplo, si es una paciente que tiene un porcentaje de grasa elevado, yo sí recomendaría que primero tratemos de estabilizar ese peso. ¿Con qué peso se siente cómoda? ¿Con qué peso está rindiendo bien? Mejorando a poquito su composición corporal, tratando de llevarle a un porcentaje de grasa ideal, que en términos generales un porcentaje de grasa ideal saludable Ujú, es a partir de 25%. Ya si lo vemos en deportistas puede ser un poco más abajo, ¿ya? ujú. Porque si hablamos de definición, ya en mujeres va debajo de 20, pero con que estés en 25% estás sana, Está sano, ¿ya? claro, ¿qué? Entonces, tratar de llegar a eso, un buen nivel de masa muscular. Ya una vez que tenemos una buena composición corporal, sí
trataría de tomarme unas 5 o 4 semanas para poder hacer este juego donde Quieras hacer el corte. exacto, empezamos a quitar un poco carbohidratos para poder, porque ¿qué pasa? Que el carbohidrato arrastra agua, ¿ok? Si tú tienes un buen nivel de masa muscular, yo puedo jugar con eso. Entonces, quitamos carbohidratos tratando con un tiempo prudente y revisando que no vayamos a perjudicar tu Claro, porque rendimiento. existen como que riesgos de hacerlo mal, ¿no? Como fatiga, deshidratación, ahí también cuando te lesionas, ¿no? Y eso es lo que tampoco queremos. Exacto. Por ejemplo, si tú llegas bien al peso y tratar de no hacer este juego con el agua, mucho mejor, porque así ya no te tengo que exponer a que te metas al sauna o a que hidratemos un montón y luego el último día estás consumiendo nada de agua y entras a la competencia deshidratado. O sea, esas son cositas que las podemos hacer para que llegues a la categoría, pero quizás te pueden perjudicar si es muy extremo. ¿Ya? Claro. Entonces también quitamos fibra, eso también ayuda como que el tema del vaciado. Eso creo que es algo súper importante, ¿no? La fibra. Para la mayoría de personas, ¿no? Dependiendo, no importando el deporte, sino en general, comer fibra. ¿Tú qué piensas sobre eso? La fibra es súper importante para que tú tengas una buena salud Buena intestinal, digestión, para que claro, tengas ¿no? una buena digestión. Porque la fibra, claro, te va a ayudar a tener una mejor motilidad gastrointestinal, o sea que tus ¿Y qué intestinos... alimentos como opciones es de fibra? Todos los vegetales, las frutas, las leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos también son buena fuente de fibra, cereales integrales, eh, quinoa, avena son fuente de fibra. También en parte de los frutos secos te aportan fibra, ¿ya? O sea, una persona en promedio como mínimo debería consumir 25 gramos de fibra al día. Entonces, ¿tú cómo cubres eso? Por ejemplo, al menos que en tus 2 comidas principales tengas una buena porción de vegetales, que tengas una, 2, 3 piezas de fruta dependiendo de ¿Y tu tú crees gasto. que esto sería mejor en el desayuno? A lo Porque largo del día. normalmente la gente, ya, pues, o sea, el desayuno después va al baño, según yo, ¿no? Depende, cada Claro, persona... cada persona es diferente, Ajá. ¿no? Porque yo estoy hablando de mí, pero me imagino que hay personas que por el tiempo quizás no pueden ir al baño en la mañana y van después en la tarde, no sé. Claro, y también ahí juega un papel importante el tema del agua. Muchas veces nos olvidamos Ah, del es agua verdad. y el agua también ayuda a que tengamos una buena digestión. Y también incluir fuentes de probióticos como el yogur, el kéfir, la kombucha, no viene mal. Bueno, entonces tú me dices que es razonable, o sea, para poder cortar un peso, digamos, más o menos que unos 2 kilos, un mes. Sí, súper En un mes saludable. está súper saludable, Sí, ¿verdad? Hijo de madre, con razón, yo era que me desmayaba, creo que en un mes corté como 5. claro, ahí se está saludable. Oye, yo era que me moría, pero bueno, ya llegué al peso, que era lo importante, ¿no? Esa en todos los yitseros dicen, esa es la primera lucha ganada, ¿no? Pero El es que peso. tienes que ver, porque mucha gente por tratar de llegar al peso pierde la lucha ya antes de haberse parado Chuta, bueno, eso sí es verdad, eso también es verdad, te la doy, te la ya, doy. porque ya entras tan desgastado por haber llegado al peso que ya no rindes bien. O sea, si uno hace una buena planificación, puedes aprovechar el 110% de tu Ya, rendimiento. y si tú te quieres mantener, digamos, en el peso, después de una competencia y quieres volver a comer bien y no rebotar, ¿qué recomendarías ahí hacer? Mira, ahí depende mucho, porque si hicimos el juego que te digo del quitar carbohidratos, el tema del agua, inevitablemente vas a volver a A subir. subir, de ¿Ya? ley. Tú solo con tomar agua ya empiezas a subir. El carbohidrato naturalmente arrastra agua. Si estás suplementando con creatina, a veces también se quita la creatina para quitar un poco de peso y Ah, cuando mira vuelvas a tú. consumir, vuelves a aumentar, pero no es Ujú. grasa, o sea, es Claro, agua. ajá. ¿Ya? Pero de ahí que mantengas control de porciones, tratar de no introducir, porque también pasa mucho, te has restringido tanto que ya una vez que termina la No, pues yo termino competencia, la competencia, no, yo me acuerdo, no, pues ni siquiera después de la competencia, yo me acuerdo clarito después de que eso, que me estaba desmayando, bajando casi que 5 kilos, esta era en Lima esta competencia, ¿no? Y yo en el aeropuerto, Dios mío, chocolate, que no sé qué, me acuerdo clarito, me compré en el aeropuerto Cinnamon Rolls y no me importó, me los llevé ahí en el avión, me fui a pesar y después de pesar me los embutí así todos, como 5. No, o sea, obviamente, ¿no? Y ahí es cuando te recuperas, porque esta competencia era un día antes del pesaje también. Digamos, ¿qué fuentes de energía o qué le recomendarías a esa persona
un día antes se pesa para poder llegar fuerte al día después a la competencia. Ya, ahí lo primero que hay que hacer es rehidratar. ¿ya? Rehidratar, claro, porque tú estás total. Yo me acuerdo, escuálida. Principal, exacto. Rehidratar, no solo con agua, sino con bebidas deportivas, bebidas isotónicas. Es importantísimo. Ya luego de eso también, incluir carbohidratos, tratar de evitar las grasas, porque eso puede traer problemas gastrointestinales en la lucha, y de preferencia proteínas blancas, pollo, pescado, ¿ya? Pero es importantísimo el carbohidrato, porque tú estás Claro, por sin ejemplo, reservas. sin nada, o sea, flaquita, ¿no? O sea, seca. Exacto. Yo me acuerdo, me pegué esos cinnamons y después de los cinnamons, que ya era como que un alivio mental, ¿no? Entonces, como que, ay, lo sientes delicioso. De ahí creo que me comí una pasta gigante. Perfecto. Un Ajá. plato de pasta es lo mejor que puedes hacer Antes de para... competencia, pasta. Un Exacto, día, obviamente ya pasta, después del dar el peso, pues no. ajá, pasta, papa, arroz, viene súper bien. Eso es un buen carbohidrato Así para es. llegar al día de la competencia, excelente. Igual algo que siempre le recomiendo a todos mis deportistas es que nunca inventen el día de la competencia. Traten de Esa probar es la esas típica cositas en también, el ajá. entrenamiento. ¿Qué le funciona? ¿Sabes qué? Yo siento que cuando me como un plato de pasta rindo bien, me recupero mucho más rápido. Ok, entonces ya una vez que probamos eso en el entrenamiento, lo llevo a la competencia, porque si no, no sabes cómo va a salir y quizás te juegan contra. Claro, exacto. Sí, a mí, lo que yo también a veces hago, em, cuando competía, ¿no? Me pegaba, en ese entonces no existía en mí, ¿no? El pre-workout. Pero aparte del pre-workout, lo que sí hacía y que he visto que algunos jiu-jitseros famosos lo hacen, es un shot de miel. Sí, viene súper Ajá, bien. antes de competir. Miel o mermelada, ¿sí? Ajá, Está miel o perfecto. mermelada. Y eso es como que directo a la avena, pues no. Ujú. Azúcar y yo, literal, antes de la competencia ya, Camila Andrade, cuando te llamo y el corazón, de una, el shot de miel. Sí, es perfecto. O gomitas también. Gomitas. Ujú. Claro, eso sí son como que cositas, tips de la Nutri que puedes. Claro, es que por ejemplo, y ahí habrán personas que dicen, pero y es saludable porque es azúcar, pero es que ahí viene la diferencia de lo que me preguntabas antes. No es lo mismo una persona que entrena por salud a una persona que es deportista y que va a utilizar todo eso. Entonces, quizás Claro, o una sea, en persona, una lucha ya botas todo eso, pues exacto, ya. se agota, hasta necesitas recuperar después. Claro, y sí me ha pasado, como que yo me pegaba, antes luchaba, terminaba de luchar toda muerta así, y ahí otra vez me pegaba un shot de miel. Correcto. Eso sí. O ya si soy muy gordita, llevaba Nutella, sí, llevaba Nutella, pero sí, a veces pasa, ¿no? Son tips y ya cada competidor ya comienza y conoce su cuerpo y sabe lo que le gusta, también eso es súper importante, ¿no? Reconocer y darte como que ese gustito. A ver, y bueno, ya, cambiando de tema de la parte de las competencias, en el ámbito de todas las mujeres, ¿no? ¿Cómo afecta el ciclo hormonal a una mujer que entrena? Nosotros las mujeres, sí, somos súper cíclicas, a diferencia de los hombres que las hormonas las tienen estables. Nosotras tenemos en promedio el ciclo de 28 días, ¿verdad? Empezamos con nuestra fase folicular, donde se supone que estamos más enérgicas, nos sentimos más fuertes. Ahí debemos aprovechar para aumentar nuestras cargas, Claro, para hacer más fuerza, ¿no? exacto, darle más tiempo también a los entrenamientos, como que esforzarnos un poquito más. Porque Estamos con energía, como que con los hasta ánimos. con el humor, Ajá. exactamente, porque ya luego llega la ovulación, que es en toda No, la mitad del terrible. ciclo. Chocolate, chocolate. Exacto, y ahí es como que todas tus hormonas llegan a un pico y de la nada caen de golpe, ¿ya? Y ahí empieza a subir esta hormona que es la progesterona, y esa es la que te hace sentir cansada, fatigada, La odio. estresada, y ahí es donde tú dices, chocolate, chocolate, quiero dulces, Yo ¿ya? esa la tengo elevadísima. Ajá. Entonces, no es loco, no es que las mujeres no tenemos fuerza de voluntad, no, nuestras hormonas realmente nos Claro, nos dirigen obligan a eso. y toman decisiones. Y es súper curioso porque justamente en esta fase donde se supone que nuestra insulina no trabaja tan bien, ¿ya? Entonces, en teoría deberíamos cuidarnos un poco más, Ya. ¿ya? Pero nuestro cuerpo nos pide más azúcar. Entonces hay que tratar de mantener un balance en las elecciones que tenemos, ya tratar de elegir alimentos de calidad, pero igual sin ignorar que es normal que en Claro, esta no. etapa de nuestro ciclo no, se nos
naturalmente queremos alimentos que son más reconfortantes. Y no solo por el tema de las hormonas, sino porque aparte nos sentimos mal, estamos más sensibles y todo lo demás. Claro, apenas se tocan, mentira, en Jiu-Jitsu te tocan y ¡ay! ¿Quieres más? Y sabes que justamente en esta parte del ciclo es donde podrías, no es que de ley te vas a lesionar, pero podrías estar expuesta a tener un mayor riesgo de lesión. Entonces hay lesión. que tener un poquito más de cuidado. Claro. ¿Y cómo influye nuestro ciclo en el apetito y en el rendimiento deportivo, digamos, o sea, ahorita? Ya, mira, normalmente cuando estás en la primera parte de tu ciclo, Que esta fase me dijiste que se llama folicular. Ajá, la folicular, tú podrías tener la libertad de escoger alimentos que son más ricos en carbohidratos porque tu sensibilidad a la insulina es mucho mejor, ¿ya? Entonces, tu cuerpo va a responder mejor. Y aparte, eso lo puedes conectar con tu entrenamiento porque como todo funciona mejor, entonces tú utilizas ese carbohidrato como combustible para tener un buen rendimiento. Ya en la última fase del ciclo, sí, deberías bajarle un poquito El tema del la carbohidrato, los intensidad. dulces. Claro, a la intensidad del entrenamiento y también a los carbohidratos, a pesar de que naturalmente te va a provocar más, porque el cuerpo te lo va a pedir. Claro, sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Pero hay que ser conscientes de que, ok, mi cuerpo no lo va a tolerar tan bien, entonces tengo que escoger. Y si voy a consumir carbohidratos, que de preferencia sean integrales, siempre acompañados con una grasita buena, que eso va a ayudar a que nos sintamos más satisfechas durante el día, siempre acompañado con una proteína y con vegetales. Y de preferencia tratar de poner la atención a ciertas cositas que no es que van a regir nuestra salud, pero pueden ayudar. Por ejemplo, el orden en el que comes tu comida importa. No es lo mismo que tú empieces comiéndote cuando tienes un plato, por ejemplo, con arroz. Normalmente uno moja el arroz y es la primera cucharada que te metes a la boca. Claro. Cuando lo ideal... Reverendo guayaco. Exacto. Lo ideal es que tú empieces por la proteína, los vegetales, las grasas buenas y al final comas el carbohidrato. Hay estudios que muestran cuadros de cómo es el pico de glucosa en sangre cuando el mismo plato que te comes lo empiezas por el carbohidrato a que lo empieces por las grasas buenas. Mira y los tú, vegetales. eso es algo súper interesante. Yo no sabía. Hay uno que hasta como que mezcla la comida. Entonces tú dices que normalmente, o sea, lo ideal sería que empiece con la proteína, vaya poquito y de ahí ya al último el arroz. Al final el carbohidrato. Pero O la papita, el puré y todo. Claro, exacto. La mayoría lo va a saber, pero porque no tiene conocimiento de esto, ¿no? Correcto. Ya, ¿y qué deberíamos de cambiar entonces en nuestra alimentación cuando estoy en esta fase premenstrual y menstrual? Cuando estás en tu fase premenstrual, que sería como, por así decirlo, la última fase del ciclo, ¿ya? Porque la menstruación es como que la que da el inicio al nuevo ciclo, ¿ya? Entonces ahí es donde empiezas como que a tolerar mejor las cosas, pero antes de esa fase, que es donde te sientes mal, es más, algunas personas tienen el famoso síndrome premenstrual, que todavía no estás menstruando, pero ya tienes todos los síntomas de la menstruación. Eso me pasa a mí, es horrible, Dios mío, es horrible, Exacto. es horrible. Entonces, sí, ahí yo lo que le recomiendo a mis chicas es que aumenten el consumo de grasitas buenas. Incluye aguacate, semillas como la chía, linaza, cáñamo, incluye frutos secos, muchos vegetales, también frutas ricas en antioxidantes como los frutos rojos, los arándanos, las frambuesas, ¿ya? Y la proteína. Y el carbohidrato puede estar, pero de forma estratégica. Por ejemplo, si eres una persona que está entrenando, lo puedes poner alrededor de tu entrenamiento, pero no todo el día. Yeah. Ok, interesante. Y eso a mí me pasa full, ¿no? Es horrible, es como que ya sabes que, ya te vas a enfermar, porque te comienza a dar como que todos los síntomas antes de... No, horrible. Pero eso es algo que solo las mujeres entienden, Vamos ¿no? a comprender, exactamente. Ya, ¿y qué tan grave es perder el periodo por un corte de peso? Mira, no es lo ideal. ¿Cómo se puede prevenir esto? Ya, normalmente cuando se pierde el periodo, que la mayoría lo asemeja por porcentajes de grasa muy bajos, pero realmente se da porque no estás consumiendo suficiente energía. Entonces el cuerpo es tan sabio que se adapta y por ponértelo simple es como que va cortando cosas que le consumen energía. Entonces una de ellas es nuestro periodo menstrual. Si tú estás consumiendo muy poquitas calorías o al contrario, estás gastando demasiadas calorías, que es lo que le pasa a la mayor parte de los deportistas y no lo compensan con comida, entonces el cuerpo dice, ok, esto me consume energía, lo voy a recortar. Entonces no es lo ideal, pero para prevenirlo sería eso, tratar de ver cuánto más o menos estás gastando en un día, igual no somos robots, pero sacar un promedio, ¿ya? Y tratar de alimentarnos
para cubrir ese desgaste energético que tienes, o si queremos estar en un déficit calórico, asegurarnos de que el déficit no sea tan grande, ¿ya? Entonces, cuando te hablo de déficit calórico, normalmente son estrategias que se utilizan, por ejemplo, para la pérdida de peso, aunque en un deportista es muy fácil entrar a un déficit calórico dependiendo de cuántas jornadas de entrenamiento tienen y demás. Pero básicamente es que el cuerpo no le está dando suficiente energía, entonces empieza a tomar depósitos de grasa, e incluso cuando el déficit es tan grande, incluso empieza a tomar del músculo. ¿Cómo saber si mis hormonas están desequilibradas por cómo estoy comiendo o entrenando? Influye mucho cómo te sientes durante el día, ya si sientes que, sabes que estoy descansando, pero igual siento que me falta Igual más, o energía. sea, como que estás descansando, pero te sientes más cansada todavía. Exacto, como que dormí y me siento más cansada que antes de haber dormido. O no rindo bien en los entrenamientos. También influye mucho, bueno, hay ciertos signos que nosotros como que nos fijamos, por ejemplo, si hay caída de cabello, cómo están tus uñas. Por ejemplo, cuando hay problemas con el tema de la insulina, a veces hay ciertas zonas que se vuelven oscuras. Entonces nuestro cuerpo nos da señales. Ok. Obviamente yo como nutricionista también mando como un perfil hormonal completo si estoy sospechando de algún problema a nivel hormonal para poder saber sobre qué estamos trabajando, porque igual nosotros las mujeres estamos expuestas a un sinnúmero de problemas hormonales que no necesariamente los vamos a tener, pero puede pasar, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico, donde Eso sufro yo. tú tienes síndrome ovario Ajá. poliquístico, entonces, por ejemplo, ahí hay problemas de resistencia a la insulina o que la testosterona está elevada, entonces depende de cada persona, o sea, no es que todo el mundo va a tener síndrome ovario Claro, obvio, obvio. poliquístico, ¿ya? O a nivel de tiroides, que todo esté funcionando Eso es súper correctamente. importante también, hacerse como que un examen de la tiroides Eso tenemos que hacernos al menos un chequeo completo una vez al al año para año, saber cómo nos encontramos, ¿ya? totalmente. Porque obviamente si ya hay algún tipo de problema hormonal, incluso habrán cositas que ya la alimentación y buenos hábitos no van a cubrir, sino que hay que ver también con un médico. Exacto, exacto. Bueno, y para terminar este increíble episodio, el segundo episodio, ¿qué tips prácticos darías para respetar mi ciclo sin dejar de entrenar fuerte? Tips prácticos para respetar tu ciclo. Ya, por ejemplo, yo, bueno, como te comentaba, aprovecharía, dependiendo de cómo me estoy sintiendo durante el día, aprovecharía y, por ejemplo, si tú estás entrenando en la mañana, trata de escuchar como que el tema no sé si has escuchado el ritmo circadiano, ¿ya? No. ¿Qué es Entonces, eso? como que es la relación que existe con tu cuerpo, con lo que está pasando en el exterior. Por ejemplo, hay mucha gente que no le presta atención a eso, pero eso influye un montón en cómo funcionan también nuestras hormonas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que eres nocturna, ya, entonces te Ujú. gusta comer de noche y te levantas muy tarde, entonces tratar como que de corregir eso, Ok, ya, para podernos ir a la raíz, porque muchas veces queremos esperanzarnos, por ejemplo, en la suplementación claro. y al final hay que ir a las bases, entonces, por ejemplo, Todo un tema, como psicología, un poco más. claro, entonces yo, por ejemplo, lo que recomiendo a mis pacientes es primero eh, tratar de regular eso. Entonces, que tú te puedas levantar a una buena hora en la mañana para que hagas tus actividades y que de esa manera de noche te des sueño más temprano, para que trates de dormir tus 7 horas y media a 9 horas, que ahí estás cumpliendo 5 o 6 ciclos de Chuta, sueño. o sea, una persona que duerme 9 horas y yo, Es lo o ideal, porque sea, tienes que hacer 5 a 6 ciclos de sueño, que esos son de 7 horas y media a 9 de corrido. Y de ahí, por ejemplo, recibir sol en horas de la mañana, ya para que tu la cuerpo vitamina D. reconozca, para recibir vitamina D, que obviamente eso mejora la absorción del calcio, y aparte para que tu cuerpo reconozca es de día, ¿ok? Como que conectar con lo que está pasando afuera. ¿Sabes? Estas técnicas como el grounding, todas esas Eso sí, eso cositas, hago siempre yo, todos los días. ajá, ayuda un montón. Yo siempre lo Ya. hago con mi cafecito y voy ahí y con mi gatita, así en Michigan. Estamos paseando y me doy una vuelta en el piso y esto como que trato de hacer como que algo consciente y me tomo mi cafecito con un propósito, ¿no? Y decir como que ya las tareas de mi día. Correcto. Y ahí, por ejemplo, ya tú ves que va a anochecer y, por ejemplo, muchas veces no estamos afuera, sino que estamos dentro de una habitación con todas las luces prendidas. Entonces trata de tener luz cálida para que tu cuerpo ya vaya reconociéndose, ok, Sí, va a claro, como que anochecer. ya vaya bajando las revoluciones, ¿no? Ya mismo te toca Exacto. dormir.
Ya, eso, por ejemplo, en cuanto al tema de descanso, que ayuda un montón. De ahí, por ejemplo, nosotros las mujeres sabemos que, muy aparte de lo que te comenté de la alimentación y regulando los carbohidratos, las grasas buenas, también estamos expuestas a retener mayor cantidad de líquido cuando estamos Ujú. cerca de nuestros días, nos sentimos más Hinchaditas. pesaditas, Ajá. hinchaditas, entonces tomar mayor cantidad de agua, incluir de repente infusiones que sean diuréticas como alcachofa, cola de caballo puede ayudar un montón. Malísimo eso, cachofa. O, por ejemplo, incluir vegetales que tengan alguna función diurética como los espárragos, Ya, ¿ya? bueno, los espárragos sí, ya. Ajá. Y eso también puede ayudar un poquito para que nos sintamos más ligeras, para como que ir atenuando todos estos síntomas relacionados a nuestro ciclo Ok, menstrual. ok, es todo un tema, o sea, Ujú. saber qué comer como que en tus días específicos, por el tema de, sabes que estos días me siento un poco mejor, tengo que aprovecharlos comiendo bien para poder hacer un poquito más de fuerza. De ahí Ajá. los otros días, dependiendo de la fase menstrual, ¿no? De ahí los otros días también. No, como que yo ya sé, hormonalmente no me voy a sentir bien, tengo que comer esto y lo otro. Y bueno, qué Ajá, tú chévere. sabes que ya pasaste tu ovulación, como que mis hormonas ahorita no van a funcionar tan bien, ya sé que se viene el famoso síndrome premenstrual, pero que no tolero también los carbohidratos, entonces voy a cuidarme un poquito más, ¿ya? Y si me da Claro, ganas de un postrecito que me doy el gusto, pero si es muy seguido, trato de escoger opciones que sean más saludables, que hoy en ¿cómo día las qué? hay, A ver, ¿cómo? ya, como por ejemplo un pan de banana fit o estos pancakes de avena, o sea, como que puedes hacer la versión fit de Ajá, quizás un postre, fat. ajá, un postre fat. Yo igual soy de los dos teams. Yo soy team fit y team fat. Claro que hay veces donde realmente tú sabes que el postre fit no va a reemplazar al fat y te provoca el fat. Oh, Entonces, es que tú quieres como que de todo, chocolate, leche condensada. la Nutella. Entonces, habrá momentos donde, ok, tú dices, no, ya voy a comerme ese postre y lo voy a hacer sin culpa y lo voy a disfrutar y Claro, sigo con mi estilo de vida saludable como que si nada pasó, no tengo que hacer triple cardio, no tengo que ayunar al siguiente día ni nada. Simplemente retomas tu estilo de vida saludable. Ya si ves que es muy seguido, ahí es que puedes claro, ya tratar es. de Porque hacer un sí balance. pasa de que uno se siente mal, como que le da ese cargo de conciencia por comerse todos los chocolates y ese dulce fat y dice, ah, no, pero para como que reemplazar eso, hago 3 treinos de cardio. Exacto, y no es lo correcto No es lo tampoco, ideal. porque a la larga eso también puede dañar la relación que tenemos con la comida, también con nuestro cuerpo y también esos cambios de tan bruscos de cuánto estoy desgastando y cuánto estoy comiendo no vienen bien. Ok. Bueno, y para finalizar, ¿qué tips le puedes dar como que a las chicas sobre alimentación saludable, consciente o sobre el tema hormonal que hemos también topado, lo que tú quieras? Bueno, lo principal es que creo que el día de hoy hemos cubierto un montón de temas y Sí, probablemente muchas se van a sentir como que, shampoo. y todo eso tengo que hacer para poder estar sana. Y en realidad, no tienes que hacer todo perfecto, ni tienes que tomar todos los tips. Lo ideal es que tú trates, porque siempre nos van a decir, tú tienes que acostumbrarte a esta dieta, tú te tienes que acoplar a esta dieta y cada vez hay Claro, alguna nueva y hay dieta un de moda. sinnúmero de dietas, pues no, que Que la keto, que la... paleolítica, hay un montón, el ayuno intermitente, y ya no Claro, sabemos qué hacer. Y siempre hay alguien que te dice, esta es la fórmula mágica y que te va a claro, ayudar. pero porque le funciona a ella. Exacto, entonces primero entender que cada cuerpo es distinto y que no eres tú la que se tiene que adaptar a una dieta, sino que tú tienes que escoger herramientas saludables que se adapten a tu estilo de vida. Tienes que verlo como no es una dieta que yo hago un mes, sino que quiero tener un estilo de vida saludable que pueda sostener el resto de mi vida a largo plazo. Y para eso tienes que decir, ok, esto me funciona, esto no me funciona, con esto me siento cómoda, con esto no. Y a partir de ahí tú hacer tu estilo de vida saludable. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. El segundo episodio del Meninas Podcast. Se viene muchísimos más con personas increíbles como lo es Carlita. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy. Y nada, chicos, estén pendientes. Os.